Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bienvenidos todos. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Artes, tenemos hoy esta presentación de cámara estenopeica. Nos da mucho gusto poder tener aquí a artistas reconocidos en América Latina e internacionalmente con motivo de la quinta muestra de fotografía estenopeica. Y bueno, pues les comento muy rápidamente, vamos a presentar los trabajos, vamos a dialogar sobre la cámara estenopeica y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. De nuevo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar compartiendo esta visión de la fotografía que es algo mágico, que en México, para todos los que nos ven en otros países, tenemos al padre de nuestra fotografía estenopeica, que es el maestro Carlos Jurado, nuestro gran alquimista y unicornio, quien fue el que impulsó la cámara estenopeica o el pinhole. Bueno, pues antes que nada, bienvenida Ruth Rodríguez. Ella es egresada de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diversos cursos, seminarios, talleres y encuentros de arte, diseño gráfico, filosofía, literatura y sociología. Ha expuesto de manera colectiva e individual en distintos espacios culturales de México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Italia y España. Obtuvo el premio de adquisición en el Salón de la Fotografía de Nuevo León, México, en la edición 2003 y forma parte de la exposición Mujeres detrás de la lente, 100 años de creación fotográfica en México, 1910-2010 del Centro Cultural de Tijuana. Recibió el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 2010. Es gestora por 5 años de la muestra internacional itinerante de fotografía estenopeica, que nos trae hoy a esta reunión, y es coorganizadora de la exposición colectiva de autorretratos Soy Mujer en Nuevo León, México, con 80 participantes. Ella es exmiembro fundador de Fotógrafas de México, miembro activo del gremio de fotografía en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, finalista en Enfoque Conecta 2022 Colombia, plataforma y red de la internacionalización para la fotografía latinoamericana. Realiza gestión, difusión y curaduría de exposiciones, así como proyectos independientes y no lucrativos para promover el arte y la cultura. Además de su desarrollo como docente en museos, universidades, colegios, instituciones y de manera independiente. Actualmente contribuye a la promoción de los artistas de su ciudad y de otros países con charlas, mesas de diálogo, entrevistas y conferencias. Reside en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Ruth. Bienvenida. Todo tuyo. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Instituto de Artes, por esta gran oportunidad de mostrar la obra que en esta ocasión, a través de una convocatoria internacional, por quinta ocasión gestiono para exhibir en distintos lugares del mundo. Muchísimas gracias a Frida por gestionar esta charla. Estoy muy emocionada. Y bueno, prácticamente lo que me gustaría mostrar es precisamente la obra de los fotógrafos, que son de 19 países. En esta ocasión recibimos una participación de países extraordinarios como Bielorrusia, Ucrania, Países Bajos, Bolivia, Italia, Portugal, etcétera, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la obra de estos artistas. Esta muestra se hace de manera autogestiva, independiente y no lucrativa. En esta ocasión se pide una pequeña cooperación simbólica a los autores para la impresión y reimpresión de la obra, porque vamos a estar en distintos lugares. Bueno, esta es la primera charla de la que vendrán algunas más, que ya estaremos informando por ahí. Bueno, sin más, voy a compartir pantalla para mostrarles lo que ustedes van a ver es la obra de los autores, pero no solamente eso, sino que también lo que van a estar observando es, en primera instancia,
en primera instancia, la cámara que utilizaron. Ya como lo decía ahorita la maestra Frida, bueno, es muy importante señalar que la fotografía estenopeica es una técnica que muchas veces se le conoce como fotografía alternativa. Yo por allí difiero un poco porque en realidad la fotografía estenopeica, bueno, es el origen mismo de la fotografía. Estamos hablando de la cámara oscura y bueno, posteriormente ya sabemos que viene la invención del lente, la invención de tantas otras cuestiones técnicas que han hecho una revolución en la fotografía en conjunto. Entonces, esta es la quinta edición 2023 de la Muestra Internacional de Fotografía Estenopeica. En esta ocasión se dedicó al retrato y al autorretrato y acá están los participantes, que bueno, no los voy a leer todos, pero por ejemplo, tenemos, como yo decía, Bielorrusia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, México, Bolivia, Colombia, Egipto, Lituania, este, ¿quién más me faltaría? Turquía, ¿no? Entonces es fabuloso, fue una curaduría de 47 autores de 22 países, perdón, había dicho 19. Y bueno, voy a ir pasando rápidamente lo que sería la imagen de la cámara que utilizó el autor, que muchos de estos autores lo que hacen es de una cámara ya elaborada, quitan el lente y colocan el espejo, ¿ok? Si no, vamos a ver que otros autores realizan la cámara de cero, de manera artesanal, con cartón, con madera, metal, etcétera, con cualquier objeto que pueda conservar o limitar la entrada de la luz. Y bueno, estas son algunas de las piezas. Las voy a ir pasando. A ver. Vamos a ver algunas que son con cámaras hechas con latas, que será como, es un ejercicio que se hace en las universidades de fotografía, ¿no? Una de las primeras. Y esta técnica, bueno, como sabemos hoy en día, en toda la fotografía se puede realizar distintos efectos visuales, entonces desde allí, por eso digo que es el origen mismo de la fotografía, como la múltiple exposición, los barridos, los congelados la doble exposición. En esta ocasión me faltó comentar que tenemos 3 colectivos. Uno de ellos es Wilris 17, que trabaja en un centro de rehabilitación psicosocial, ¿sí? Tenemos una gama amplísima de cámaras y me parece que la obra coincide perfectamente en una línea, en una temática de lo que es el retrato y el autorretrato. El día de hoy, bueno, tenemos la oportunidad de estar con eh, Daniela Silva y Ru, que son 2 participantes. Y bueno, aquí está prácticamente lo que es la muestra que ahora está en exhibición físicamente en Capital Federal, Buenos Aires, pero vamos a estarla presentando en algunas otras ciudades, tanto acá en Buenos Aires como en México. Vamos a tener una presentación, una charla virtual con Oaxaca en México y otra, que son las próximas que vienen, y otra con Guatemala. ¿Sí? Entonces podemos ir viendo cómo los autores van manejando, por ejemplo, esta cámara está hecha con el mismo papel fotográfico que luego se desarma y se convierte en la pieza. Bueno, hay una increíble muestra de distintos efectos y defectos que se convierten precisamente en las cualidades, como llamábamos esta charla, las cualidades estéticas y las cualidades creativas que tiene esta técnica, que por ahí muchas veces no podríamos lograr con una cámara de última gama, de alta gama. Entonces creo que eso es lo más importante de rescatar de esta técnica, que es importante señalar que esta muestra se une al Día Internacional de la Fotografía Estenopeica, Open Hall, como bien lo dijo la maestra Frida, que es como se le conoce en inglés. ¿Ok?
Y bueno, lo que se pretende es divulgar la técnica, ¿sí? El Día Internacional es el último domingo de cada abril y bueno, fue la semana hace unos días. Sin embargo, en la mayoría de los países se hacen este tipo de charlas, exposiciones, eventos, etcétera, para poder divulgar la técnica y que se siga incentivando a realizarla. Realmente es una técnica increíble, es una técnica fabulosa porque no posee visor, no vemos lo que vamos a capturar, solamente podemos aproximarnos dependiendo del ángulo de visión que tengamos. Bueno, podemos ver cámaras muy creativas, por ejemplo, esta en donde los autores ya le ponen como un plus, un más allá de lo que sería, la personalizan, vaya, la cámara estenopeica. Algunas otras cámaras también cabe señalar que son realizadas ya con madera a un nivel muy pulcro en una cuestión de medidas para película, para papel, para placa, etcétera. Entonces tenemos una gama infinita porque dependiendo de la caja en la que elaboremos la cámara para hacer los efectos, el ángulo de visión que va a tener nuestra fotografía. Hay algunas que son en unos formatos, por ejemplo esta, que son en unos formatos muy horizontales. Esto es, ¿por qué? Porque vienen las cámaras también muy horizontales. Entonces es importante, a mí me gusta mucho cuando los autores mismos crean la cámara, porque me parece que ya forma parte de la obra misma, de la pieza, vaya. Sin embargo, también podemos señalar, miren, por ejemplo, esta que fue hecha en un reloj. También podemos señalar que hay distintos compañeros y compañeras en el mundo que incluso tienen marcas ya de cámaras estenopecas que tienen a la venta. Entonces, por ejemplo, esta está hecha en una maleta, ¿sí? Entonces, cualquier caja, cualquier recipiente, se puede hacer una cámara estenopeca o, por ejemplo, está este otro modelo de Pinhole de Olga que ya viene preparada con el estenopo, ¿sí? Em, bueno, hay muchísimas. De hecho, esta, bueno, es la cámara de Ru que hoy nos acompaña, que está realizada con una caja si no me equivoco, ahorita que me corrija, pero sería de cerillos o cigarros y con dos carretes de película fotográfica, uno lleno y el otro vacío para ir yendo, capturando e ir pasando de un lado hacia otro. En fin, tenemos muchísimas propuestas. Yo los invito también, quisiera comentar eso, los invito a todos los que nos están viendo ahora mismo, que esta muestra está disponible de manera virtual, es decir, de manera física también, pero habría que ver la logística, la gestión. Pero si alguien tiene algún espacio, con todo gusto podríamos hacer una charla virtual para poder compartir la obra de estos artistas. Esta es una cámara, por ejemplo, elaborada totalmente de cartón. eh, em, y bueno, si alguien tiene un espacio, nosotros encantadísimos porque de eso se trata la muestra, de divulgar la técnica, de divulgar el uso y de divulgar sobre todo precisamente las cualidades creativas y estéticas que a veces no podemos lograr ni siquiera con, por ejemplo, lo que sería Photoshop o cualquier otro software que podríamos tener por allí a la mano de manera digital. Y bueno, esa es la presentación. Voy a dejar de compartir por acá. Ahí está. Y bueno, de nada, bueno, por quinta ocasión soy gestora con Espacio Común, que es este importante Espacio Común, nace en el 2011, pero Espacio Común es un colectivo que se va reformulando de acuerdo a los proyectos que voy gestionando, es decir, va cambiando de participantes. Entonces, eso es como que lo rico
Y, por ejemplo, ahora mismo podríamos decir que esta muestra es como una especie de colectivo de participantes. ¿Por qué? Porque después también los mismos participantes se animan para llevarla a su ciudad de origen. Bien, no sé qué más pueda comentar. Prácticamente esa era la presentación de la muestra. Pues la verdad es que muy completa y ya tenemos aquí algunos saludos y ya tenemos algunas preguntas para el final. Nos mandan saludos y les mandan saludos Elibeta Aguilar, Lourdes Almeida, Luis Beltrán, Rosalba Bustamante, Yolanda Luna, Edgar Ladrón de Guevara y Fefo Veloso. Realmente estamos muy complacidos por esta respuesta. Y bueno, también yo creo que queda un poquito en el tintero que hables también sobre tu trabajo como fotógrafa. Creo que eso en la sesión de preguntas y respuestas, yo creo que podemos ahondar en eso. Vamos a darle paso a nuestra siguiente participante, a nuestro siguiente participante. Es, es Dani. Hola. Hola Dani, voy a leer tu semblanza. Dani Silva Abeta, Daniela, nace en Colón, Buenos Aires, Argentina, y viene a estudiar artes plásticas a Córdoba en 1993, provincia en la que reside desde entonces. En la actualidad vive en Anisacate, Córdoba, Argentina. Es licenciada en pintura por la UNC y fotógrafa de formación independiente. Ella ha realizado diversos cursos y talleres sobre revelado, iluminación, técnicas antiguas, fotografía estenopeica, papel salado, cianotipia, heliografía, fotografía digital y gestión cultural. Se ha desempeñado como docente, coordinadora y tallerista en diversos lugares del país. Con Estenopeica Itinerante ha dado talleres y seminarios de fotografía estenopeica en espacios culturales y escuelas en Córdoba, La Plata, Miramar, Losada, Anisacate, Altagracia y San Isidro. Ha realizado exposiciones individuales dentro de su país y participado en muestras colectivas nacionales e internacionales en países como Guatemala, México, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Colombia, Ecuador y Escocia. Sus obras han sido premiadas en varias oportunidades. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, adelante. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta posibilidad, a Ruth por habernos invitado, o sea, totalmente agradecida y porque esto se pueda concretar. Para mí es requete importante porque no es la primera vez que estamos tratando de hacer algo juntas y bueno, esta vez se están dando las cosas, se está dando esta posibilidad, así que muy agradecida con ella también. Bueno, yo voy a contarles que estoy desarrollando estoy trabajando como artista plástica con fotografía desde que me recibí aproximadamente y también en el momento en que descubrí la fotografía estenopeica la utilicé como recurso y no la volví a dejar, o sea, es con lo que sigo trabajando desde hace ya años. Tengo un par de series desarrolladas, ahora voy a mostrarles para empezar a hablar de ellas, para que la gente tenga posibilidad de saber de qué se trata. Sí, bueno, la primer serie que desarrollé con este tipo de fotografía se llama aguarden un segundo, voy a pasar a pantalla completa. Ahí está, ahí la pueden ver. Se llama In Situ. Yo aquí en esta serie particularmente estuve fotografiando durante 3 años o 4 años. La serie es muy intimista, como casi todas las series que tengo, ¿no? Cuentan de cosas personales. Y yo considero que hay como dos maneras de producir. Una es trabajar sobre una idea concreta o sobre un concepto o idea que ya que ya tengamos preestablecidas y a partir de ahí
ir concretando el hacer, ¿no? En función de eso. Y otra, que es con la cual yo desarrollo mi trabajo, tiene que ver con el hacer. Yo durante años estuve haciendo, y en un momento me detuve a mirar qué era lo que había. Y fue como muy llamativo lo que yo descubro, o sea, yo estaba pasando por una crisis existencial en ese momento, estaba tratando de moverme porque sentía que el lugar que había elegido para vivir no estaba siendo bueno. Yo no sé por qué las fotos están mezcladas. Les pido disculpas. Voy a volver atrás. La serie se llama En Tránsito, la primera serie que desarrollo. Cuenta de un movimiento que yo tuve que realizar desde el lugar que había elegido para vivir, Santa Ana, y donde tenía todos, donde quería mis hijos, donde había compartido muchos años con mi compañero, con el papá de mis hijos. Ese sitio se vuelve hostil en algún momento. Entonces yo me encuentro en el trabajo que venía realizando que yo no estaba en ninguna de las fotos en Santa Ana. Yo no aparecía casi en ninguna foto. Tengo como ocasionalmente esta foto que les muestro en mi casa, en donde casi que estoy desaparecida. Entonces, trabajar con eso de que era un lugar que se había vuelto hostil, pero yo me sentía invisibilizada, yo sentía que nadie me veía ahí. Y bueno, en base a eso, trabajar el desapego, trabajar las imágenes y ver qué tenía yo de ese espacio. Y yo de ese espacio de Santa Ana tenía todas fotografías de las afueras del sitio, todas, todas. Fue una foto con gente, también era como un poquito llamativo. No había fotos del pueblo en sí. Entonces, cuando eso surgió como idea súper potente, lo trabajé como un poco más fuerte, diciendo, ¿qué me estoy llevando yo de acá, de este sitio? Me estoy llevando el silencio de la periferia, porque donde yo vivía se había vuelto realmente perturbador. Entonces es como un relato de vida en cuanto a que cuenta cómo me voy moviendo yo de un sitio al otro, de qué manera trabajo el desapego. Esto es una doble exposición, contando un poquito de la técnica y de las posibilidades estéticas de las cuales nos hablaba Ruth, que es en las afueras de Santa Ana, como casi todas las fotos. Seleccioné 4 de cada serie que pueden llegar a ser más o menos representativas, pero bueno, los espacios son espacios silenciosos y espacios de soledad, en donde no hay nadie, que era lo que yo había elegido, digamos, alejándome de la ciudad de Córdoba capital. Este es otro sitio en donde hay unas ruinas abandonadas, pero sigue siendo siempre con la misma impronta. El campo, lo vasto, y no hay gente. Yo paso, luego de vivir esa experiencia, a vivir en otro lado. Entonces es como que de forma natural se da el desarrollo del paso de una serie a otra. Y la serie posterior, que es como una especie de continuación en mi trabajo, se llama In Situ. Esta serie, In Situ, es como si fuera la elección de un lugar mágico para vivir, un lugar en donde hay mucha naturaleza, sonidos de pájaros, animales, el río muy cerquita. Entonces era como un cambio de vida muy fuerte, que distaba de ser el ideal en realidad, pero que en las fotografías se presenta como tal, así como lo que anhelamos, como lo que queremos. En esas imágenes estamos, por decirlo así. Estoy yo, la mayoría son autorretratos. Trabajo el desnudo para destacar el contacto con la tierra, echar raíces, el contacto con el agua, el contacto con la naturaleza. Entonces era como un gritar, acá estoy yo, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que elijo, es el lugar que elijo. Entonces por eso la serie se llama In Situ.
este es el lugar que estoy eligiendo hoy y así me gusta mostrarlo. Y tengo esta serie que se llama La Línea del Sur, que está en proceso de desarrollo y que surgió a partir de viajes. Esta serie está en proceso y, por ejemplo, en todas las imágenes que me llevó a reflexionar de viajes que hemos hecho con mis hijos, con mis compañeras o en soledad, todos los sitios elegidos hay agua en todos. Y esta cosa de divagar por el pensamiento y demás, decir, bueno, el río en su margen constituye una línea, la línea del río me lleva hacia el mar en el corte con la costa es una línea constante, fluyente y el movimiento. Y si yo me pongo a pensar desde las montañas en las que puedo estar con el agua bajando, divisorias de aguas hacia un mar o hacia el otro, siempre van formando líneas y líneas que no tienen que ver directamente con la divisoria de los mapas. Entonces la idea era trabajar cartografía también y trabajar la línea del sur como la línea que nos une como americanos, como latinoamericanos, la línea de la costa, la línea de los mares, la línea de los ríos y hacerlo reflexionando también un poco con el tema de los límites. Hablo de los límites físicos, de los límites culturales, de todo tipo de límites, ¿no? ¿Qué pasa con esta flexibilidad? ¿Qué pasa con la geografía? Bueno, esto hasta ahí es el trabajo que traje para mostrarles. Pues muy interesante, Dani. La verdad es que tenemos aquí unos comentarios de Lourdes Almeida que dice, Dani, hermoso y significativo trabajo. También saludos, maestro Juan Carlos Valdés Marín, a Ludmila Díaz, muchas gracias por estarnos viendo. Ya tenemos ahí por ahí algunas preguntas que nos están llegando y que vamos a ir al final para contestarlas. Y bueno, realmente un trabajo maravilloso, conmovedor y sobre todo exquisito. Bueno, pues ahora está con nosotros, voy a presentar a Ru. Ru nace en 1987 en La Paz, Bolivia. Empujada por una curiosidad desbocada y un espasmódico azar, empieza su camino en la extranjería. En Washington, D.C., en Nueva York, en Buenos Aires. El visor de una cámara como espacio que hace con esos otros, con ese mundo siempre ajeno, una creación propia. Hace 8 años vive en Luyaba, Córdoba, Argentina, con sus amigas, familia. Se dedica a la docencia en espacios culturales y estatales. Ru, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, adelante. Bueno, qué placer estar acá. Me hubiera encantado estar más cerquita, porque el solo hecho de escuchar las distintas tonadas y acentos me hace dar ganas de viajar. Agradecer un montón a la Universidad del Estado de Hidalgo, a Ruth Rodríguez y a la cantidad de fotógrafos que comparten sus fotos cada año en esta muestra que siento que va creciendo cada vez. Para mí sería lindo contarles 2 experiencias que tuve en Buenos Aires, para las cuales voy a empezar a compartir pantalla. Estoy muy resfriada, así que voy a hacer el esfuerzo para que la voz alcance. Durante mi vida en Buenos Aires, que fue entre el 2009 y el 2000, a ver, voy de nuevo, 2009 y el 2000, hasta el 2014, estuve compartiendo la técnica estenopeica en la unidad 31 de Seiza, que es una cárcel para mujeres. Esto lo realizábamos dentro de la organización Yo No Fui, que es una organización que trabaja hace muchísimos años haciendo formaciones y talleres en cárceles.
Y es así como yo llegué a poder compartir la técnica estenopeica en este lugar. Les voy a compartir ahora una imagen. A ver si puedo. Sí, acá estoy. Entonces, en estas clases compartíamos con entre 12 y 13 personas y hacíamos las fotos en un espacio muy chiquito en el que era el único que le daba la luz y era un 2 metros por 1 metro enrejado. Y un día justo estábamos trabajando retrato y bueno, surgió una persona que se hizo un retrato en el que por cuestiones del azar la luz pegó de una manera en la reja y en el momento en el que estábamos revelando en el cuarto oscuro, por una cuestión de sobreexposición, la reja había desaparecido. Y no es que esté pretendiendo romantizar los talleres que se dan en las cárceles, de hecho mi posición es anticarcelaria, pero esta metáfora que jugaba tanto con el estar habilitando a una persona que llevaba muchísimos años presa, el de repente encontrarse viéndose en una imagen en la que no lo estaba, para mí fue totalmente conmovedor. Y siento que la imagen estenopeica tiene estas posibilidades, ¿no? El permitirnos habitar otros mundos, devenir otro e intervenir en la creación de la imagen desde el momento cero. Porque como bien dijo Ruth, podemos construir imágenes con latas, con cajas. Yo muchas veces incluso fabriqué mis cámaras con un zapallo de esos grandotes. Y creo que esta multiplicidad de posibilidades generan que la técnica sea tan maravillosa. Esta es una de las fotografías que alguna vez logramos en alguno de otros talleres. Lamentablemente la foto del penal de Seiza no la tengo ahora, me hubiera gustado compartírselas, pero el resfrío ha hecho que sea bastante difícil em, el gestionar estas imágenes. Em, y bueno, la segunda de las experiencias que quería compartirles es la de un, un taller de autodefensa que gestionamos acá en donde vivo, un taller de autodefensa feminista ya van a ser casi 10 años. Y dentro del taller estábamos investigando también el autorretrato como como método de autoconocimiento. Y en este taller surgieron estos retratos en el que utilizábamos nuestros cuerpos y el cuerpo colectivo para identificarnos con un otro, con una otra en situación vulnerable. Las fotografías de ese taller construyen un corpus que por suerte tuvo a bien a llegar a la editorial Ginecosofía. Y ese corpus hoy constituye las ilustraciones de un libro bellísimo de la poeta Susy Shock, que es una de las traviarcas más representativas de Argentina. Entonces, este corpus ha sido intervenido por un amigo diseñador, por eso tiene el color verde y acompaña hoy esa poesía. Para mí lo más interesante de esto es cómo una vez más la técnica nos presenta los desafíos de poder desobedecer, ¿no? De poder gestionarnos nuestras propias miradas y salir un poquito de lo que tiene que ser y decir una imagen hoy en un mundo en el que todas las imágenes que vemos han sido miradas por un gran
dador de la verdad. Siento que las personas que hoy trabajamos en la imagen nos tenemos que cuestionar qué mostramos y qué decimos, porque simplemente todo ha devenido imagen y las imágenes ya no dicen nada de eso que muestran. Y siento que la fotografía estenopeica tiene esta posibilidad de generar desobediencias, eh, de ampliar la mirada que nosotros queremos mostrar, y así poder devenir otro, empatizar con otro, y siento que eso puede ser interesante para, en especial en este estado tan vulnerable de la humanidad en el que estamos actualmente viviendo. Entonces, para mí, que se dé este espacio y que podamos compartir estas miradas de imágenes que cuestionan mucho la imagen del mainstream, es interesante, ¿no? Porque da lugar a otras voces, a otras preguntas, a otras dudas posibles. Y creo que como humanidad necesitamos justamente eso. Esta es una de las fotos que yo presenté para esta edición de este año. Y disfruto mucho también que la estenopeica me obliga a perder el control. Eh, Entiendo que hay personas mucho más metódicas y ordenadas, lo respeto, me parece interesante, pero no es mi caso. Y disfruto mucho de trabajar con una cámara que deviene otra cámara al finalizar la obra. Disfruto mucho que la cámara en sí se vaya desarmando a medida que la uso. Disfruto mucho las fallas y las entradas de luz que podemos ver acá en la esquina. Disfruto mucho también que los humanos al final parecemos fantasmas y vestigios de lo que en realidad somos, y esa identidad socialmente obligatoria desaparece un poco, ¿no? Esta foto la intenté compartir esta mañana en Instagram y fue víctima de la censura. Entonces me parece interesante que podamos mirarla en otros lugares que no sean censurables. La censura vino del lado de que esta fotografía presentaba y proponía servicios sexuales para adultos, que me encantaría que sea así, me encantaría trabajar y estar al servicio de las trabajadoras y trabajadores sexuales, pero justo esta imagen soy yo y mi compañera de ese tiempo depilándonos en el baño. Entonces creo que justamente no tiene mucho que ver con el trabajo sexual. Pero bueno, siento que darnos ese espacio que no sea censurado eh, es necesario. Y bueno, creo que ya no tengo nada más que contarles y la voz se me está terminando, así que voy a dar lugar a que sigamos con esta tan linda charla. Me alegra mucho que Dani creo que vive muy cerca mío, acá en Córdoba, entonces capaz podemos seguir ampliando esta red de tejido visual. Pues muchísimas gracias, Ruth. Tenemos acá también otros comentarios de la maestra Silvia González de León. Los autorretratos de Dani le gustaron mucho. Y también ella te dice, Ruth, que el desnudo en el fondo verde es una imagen muy bella. Luis Bertrán dice que qué interesante el trabajo que hace Dani. El agua, ella, el entorno y ella. Muy bien, y justo la estenopeica resulta un gran medio y está muy bien utilizado. Pues la verdad es que estoy sorprendida y encantada con el trabajo, con cada uno de los trabajos, y bueno, pues con muchas dudas, con muchas preguntas, y maravillándome también cómo estos encuentros tan lejanos pueden acercar tanto a la gente sin saber que quien está junto en la puerta de al lado puede estar haciendo algo que te complemente, ¿no? Y bueno, por último, yo soy mexicana
hidalguense de nacimiento y veracruzana por adopción, egresada de la Universidad Autónoma de Veracruz en fotografía, y bueno, cuento con más de 25 años en este andar. Y bueno, actualmente soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e imparto los talleres de fotografía química. Somos de las pocas universidades que todavía lo tienen, blanco y negro, donde vemos precisamente fotografía estenopeica y procesos históricos. Y bueno, pues también les voy a compartir un poco de las últimas imágenes. Conectándose. No, ustedes disculparán un poco, las conectividades no son las mejores. Nosotros acá en Real del Monte, donde estamos en la montaña, y a veces nos falla un poco la cuestión de la tecnología. Listo, yo espero que ya lo puedan ustedes estar viendo. Y bueno, esto es conmemorando esta quinta edición de la muestra internacional de fotografía estenopeica. Y bueno, pues yo quería comenzar de una forma mucho más didáctica para quienes nos ven, pues no siempre están muy cercanos a esta técnica, a esta forma, una de tantas formas de hacer fotografía. Y como ya lo han comentado, pues solamente es un repositorio que está completamente sellado, por donde la luz pasa por un pequeñísimo orificio. O sea, pequeñísimo es del tamaño de una aguja muy, muy delgada. Y bueno, pues esta es una foto, en mi caso, un poco antigua, de las primeras que hice en cámara estenopeica con soporte de papel, y me gusta enseñar el negativo y el positivo, porque pues también se juega con eso, ¿no? Con los orígenes, con la luz, con el blanco, con lo negro. Y la mayoría de los que empezamos a experimentar, o cuando empezamos a experimentar con la fotografía estenopeica, pues era con película, era fotografía química, era blanco y negro en muchos de los casos. Como cuestión propositiva, como propuesta, a mí la fotografía estenopeica me ayuda mucho a ciertos proyectos. Y algo que yo trabajo mucho son los cuentos. Empecé hace un tiempo con los cuentos infantiles, que, bueno, pues todo el mundo piensa que los cuentos infantiles son los cuentos de Disney, y resulta que no. Los cuentos en las versiones originales son terribles, son terroríficos, son de matanza, de muerte, de destrucción, y pues que no eran para niños. Los cuentos se fueron transformando, y entonces yo trabajo en cuentos. Primero empecé con cuentos infantiles, como este que, bueno, es mi representación del Mago de Oz. Todo con cámara estenopeica. Estas son con cámara estenopeica digital. Existe también esta posibilidad de convertir nuestras cámaras digitales en cámaras estenopeicas. Entonces, bueno, pues jugando con las profundidades, que es lo que nos permite la cámara estenopeica, y con los planos, cómo los podemos deformar. De esta misma serie, perdón, esta otra, que es una doble exposición, que bueno, pues es mi interpretación de Blancanieves. A veces son algunos pequeños guiños sobre estos cuentos, espejito, espejito, quién es la más bella, en contextos completamente actuales. Creo que la cámara estenopeica es un gran recurso, pero no nos podemos quedar en los discursos del siglo XIX, en discursos de principios del siglo XX, y eso lo veo a cada instante con los alumnos, quienes están experimentando, y pues es una forma más para decir. Esta otra, pues bueno, la representación de la Bella Durmiente. A mí empezar a hacer estos cuentos me movió mucho, porque yo por lo general no me tomo fotografías, no me tomo autorretratos, y bueno, pues muy pocas selfies. Por lo general yo no me gusta mi imagen.
verla reflejada y menos en mis imágenes, es algo muy fuerte, y usar la cámara como parte de el autoconocerse y el reconocerse, ha sido para mí un proceso muy, muy, muy interesante. Este otro, bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas. Como que tomo un pedacito de cada uno de los cuentos, el que más me puede. Entonces La Caída del Conejo y de Alicia me hizo hacer estas imágenes que son estenopeicas, en muchos casos de largas exposiciones, en las que juego mucho con los colores. Para los cuentos me gustan los colores muy, muy intensos. Y con esta imagen fue con la que entré al concurso. Esta ya no es de cuentos infantiles, sino de cuentos. Este es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, pues otra vez autoexplorando, reflexionando, poniéndome en estos personajes y en el autoconocimiento. Creo que en mi caso la cámara estenopeica me permite acercarme más a mí sin la distancia de un lente. Y bueno, pues por último, una imagen en estenopeica digital que hice precisamente en esta época, en 2021, en pleno encierro, en pleno confinamiento de COVID. Yo no sabía en ese entonces que tenía yo COVID, pero pues estando encerrada, pues todas estas opciones de exposiciones múltiples, más allá de una gran profundidad de campo, y sobre todo pues aprender y entender que la fotografía estenopeica no solamente es un recurso estético, porque también se puede abusar mucho de esto, sino que es parte de un discurso y que a mí me tiene muy, muy interesada. Últimamente estoy intentando jugar con la inteligencia artificial para que haga fotografías con la estética de la cámara estenopeica, y hasta el momento han sido completamente infructuosas, uniendo un poco todos los mundos y viendo hacia dónde va a transitar esto entre la fotografía química, lo inventado, lo no inventado. Y bueno, pues es un poquito de lo que yo puedo aportar en esta ocasión, y pues muy agradecida con Ruth por este proyecto. Es muy interesante la forma en que se convoca, y pues hasta aquí mi participación como expositora. Pues muchísimas gracias. Y bueno, si les parece bien, voy a empezar con una parte de las preguntas y respuestas. Ya hay aquí algunas cosas. Y bueno, la primera que tenemos, yo creo que es para Ruth, y me comentan que cómo pueden acceder a esta convocatoria. Ok, perfecto. Bueno, la convocatoria yo la lanzo cada enero de año. Recordemos que hay un Día Internacional de la Fotografía Estenopeica, que en esta ocasión, bueno, todos los años es el último domingo de cada abril. Entonces, la convocatoria la lanzo en varios portales de internet que están como asociados precisamente a esto. Se puede participar el próximo año. En esta ocasión la muestra ya está cerrada, pero el próximo año estaremos abriéndola nuevamente. Sin embargo, si alguien tiene interés de hacernos llegar su material, podríamos revisarlo y, ¿por qué no? También a lo mejor realizar alguna charla posterior sin ningún problema. El correo al que pueden dirigirse es fotografiaestenopeicamonterrey@gmail.com. Bueno, yo soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ahora estoy residiendo en Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, precisamente esto me llevó como a gestionar esta muestra tanto en México como en Argentina. Y bueno, como les comentaba, va a haber charlas virtuales. Ya tenemos una próxima el día 19, que ya estaré compartiéndoles el flyer en Guatemala. Y bueno, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en enero del próximo año
quienes estén interesadas, pues pueden darle seguir a las redes y seguramente, pues yo creo que también es una gran boca a boca, ¿no? Entonces, si llegaron aquí a la charla por nuestras vías, seguramente estaremos compartiendo estas convocatorias para que más gente pueda entrar. Y también a esto va otra pregunta, que si se dan talleres para entrar al concurso. Ok, sí, bueno, en esta ocasión yo solamente compartí un video anterior del año pasado, está en línea, tengo un humilde canal de YouTube en donde subo todos los materiales, es decir, Ruth Rodríguez en YouTube, y precisamente ahí hay un taller previo que realicé, bueno, un taller teórico, vaya, en donde explico la técnica desde cómo formular la cámara hasta cómo procesar, dependiendo de los materiales sensibles con los que vayamos a trabajar. Entonces pueden acceder a ella. Vamos a intentar estar gestionando también algunos talleres en los lugares donde vayamos a presentar la muestra. Sin embargo, todavía no tenemos concretadas fechas. Estos talleres vamos a ver de qué manera los realizamos para que sea como de una forma de cooperación voluntaria, cooperación simbólica o algo, porque rescatemos que esta actividad la realizo ya desde hace 5 años de manera no lucrativa y bueno, quisiera seguir con la misma línea. Pero indiscutiblemente sí, habrá talleres. Si alguien en particular, su ciudad, alguien que nos esté viendo, quisiera un taller virtual, lo podemos realizar, que se comuniquen conmigo y vemos de manera cómo gestionarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias, ya salió ahí y a mí también por acá me están escribiendo en el WhatsApp de cuándo vamos a traer la muestra a Hidalgo, entonces ya por ahí estamos haciendo por ahí algunos compromisos. Bueno, aquí hay una pregunta para Dani. Dani, ¿cuál es el soporte que usas? ¿Cómo obtienes tanta nitidez? Mira, yo les cuento a todos, yo soy una de esas personas que en su primer taller de fotografía estenopeica no obtuvo imagen, pero insistí porque me parecía que nada, que ese era el camino. Y había realizado, insistí mucho tiempo, unas cámaras que eran bastante grandes, de caño de PVC, o sea, redondas, grandes, y tenían estenopos muy pequeños. Yo tenía como la claridad de con qué tipo de luz quería trabajar. Entonces, hasta que le encontré los tiempos a las cámaras que fabriqué con los estenopos tan pequeñitos que hice, bueno, fue a prueba y error, fue soltar el control, que es algo que Ru había nombrado y que me encantó, o sea, en el momento en que la escuchaba, porque siento que básicamente es una de las formas del hacer. Que no sabes nunca qué va a suceder. Tengo una cámara que una vez se me cayó al mar porque la exposición era tan larga y fue subiendo la marea, subiendo la marea, subiendo la marea y vino una ola y me tiró un trípode donde estaba y esa cámara tiene como un registro con el mar adentro porque finalmente cayó agua dentro de la cámara. Bueno, fue todo una historia. Y esta cosa, esto de no tener el control total, es parte del juego y parte de la creación, me parece. Así que nada, es eso, son cámaras grandes. Adapté el trípode de una cámara común y corriente, con una madera arriba, mucha cinta, nada de eso, o atar a los árboles y demás, pero esa es la forma, digamos, no puedo explicar mucho más. Hasta que le encontré los tiempos, papeles grandes y la digitalización posterior, el escáner de alta resolución, un escáner plano de alta resolución, entonces los negativos, que son unos papeles bastante, aproximadamente, no sé, no es la latita pequeña, o sea, son papeles bastante grandes, esos levantados, y bueno, ahí positivado y la magia que ocurre. Ok, bueno, hay varias preguntas. Luis Beltrán pregunta que si el penúltimo que apareció también es digital. Sí, Luis, todas las imágenes fuera de la primera que puse negativo y positivo
son trabajadas con una cámara estenopeica, una Canon viejita, que estas que tenían muy poca memoria, como 8 megapíxeles, entonces las fotos también son muy íntimas, son muy pequeñitas por la calidad de impresión, ¿no? Otra pregunta para Dani, no, para Ru. Dice, ¿qué cambios puede ver en los participantes de los talleres que dan después de tener la posibilidad de crear y de representarse? ¿Cambian las miradas sobre sí mismos y el mundo? Ok, es una pregunta muy interesante porque fíjate, bueno, fíjense todos que yo este taller, bueno, aparte de ser gestora cultural, soy docente, fotógrafa y sí, he dado talleres y han participado fotógrafos profesionales en cuestión de técnica digital, que nos llegan al taller sin saber nada sobre la técnica y cuando toman el taller se ven realmente sorprendidos de por qué, porque al momento de generar la técnica nos damos cuenta realmente cómo está compuesta nuestra cámara, de dónde viene la luz, por qué se proyecta inversa, cuáles son los efectos dependiendo de la distancia focal de la cámara que estamos realizando. Entonces sí, hay un cambio de expectativa en la cuestión técnica de la fotografía como más digital, ¿no? Y que podría ser con recursos de última gama, sí cambia muchísimo. Entonces, yo los invito a que si tienen la oportunidad en su ciudad de tomar el taller, si no es que hagamos uno virtual, lo hagan porque realmente es una gran experiencia y como les decía, podemos hacer los mismos efectos que realizamos con una cámara digital o los efectos que ahora logramos con Photoshop o Lightroom, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cambia mucho la percepción. Mariana Padua nos pregunta, nos pide que si podrías ayudarla con el contacto para los talleres. Si puedes repetir el correo electrónico, estaría muy Sí, bien. claro que sí. También en el correo electrónico pueden solicitar el catálogo tanto de la muestra 2022 y 2023. Y si me escriben, también ahí puedo pasarles el link del taller virtual que di el año pasado. El correo es fotografiaestenopeicamonterrey@gmail.com. Perfecto, pues muchas gracias. Seguramente tendrás varios contactos. Y Ru, te preguntan qué tanto cambia la percepción de las personas privadas de su libertad cuando das estos talleres. Em, Para mí fue un trabajo muy interesante el que compartíamos esos años junto con Natacha Evers y Alejandra Marín, que son dos fotógrafas estenopeicas em, con las que tuve la suerte de aprender la técnica. Y para mí era muy interesante el estar compartiendo la gestión de la imagen en su totalidad, ¿no? Em, Convengamos que hay cosas fácticas que son que estas personas dentro de la cárcel no tienen acceso a espejos, por ejemplo. Entonces, el estar haciendo sus propias imágenes desde cero, con una cámara que construían ellas mismas y que luego devenía en una imagen que ellas elegían cómo posar, cómo ponerse, em, reflejaban pues el advenimiento real de una cosa que les estaba pasando y se podían ver a ellas mismas en ese momento y creo que para mí el poder compartir esto con ellas me conmovía muchísimo porque nos pasaban a todos muchas cosas, porque como ustedes saben, en la fotografía estenopeica, cuando estás en el cuarto oscuro, hay un momento en el que la imagen latente, que para mí es tan poético, la imagen verdaderamente empieza a aparecer de entre las nieblas de los líquidos
Y entonces el reconocerse ahí en esa agua del líquido fotográfico era muy interesante, ¿no? Generaba otras preguntas, otras posibilidades. Siento que como vos decías, Frida, sigue siendo muy difícil verse a un mismo, ¿no? Imaginemos verse a un mismo que no te estás viendo y estás privada de tu libertad hace mucho tiempo. eh, Creo que hace un clic verdaderamente poderoso. Em, entonces eso. Pues sí, realmente ese encontrarse y encontrar a los otros es complejo. Pues no sé, me gustaría que cada alguna de ustedes pudiera compartirnos algo ya como a manera de cierre. Tenemos muchas felicitaciones, las cuales agradecemos y pues agradecemos que nos estén viendo. Les comento que esta charla después va a quedar colgada en YouTube y bueno, pues ahí podremos poner un poco correos electrónicos y redes sociales para que también puedan contactar tanto con la convocatoria, con el concurso, con las charlas, con los talleres. Entonces, por favor, quien guste decir algo para despedirnos. Bueno, en primera instancia, nuevamente agradecer a la universidad, agradecer sobre todo también a los participantes, porque la verdad es una gran oportunidad de mostrar esta técnica, divulgarla a través de su obra. Y bueno, en las exposiciones también es importante que no solo colocamos la fotografía, sino colocamos también la imagen de la cámara con la que la realizaron. Entonces la gente va y ve la fotografía y dice, no puedo creer que la hizo con una cajetilla de cerillos, ¿no? O de cigarros o de una caja de cartón. Bueno, que todos los que quieran estar en contacto, vamos a estar muy activos en esta muestra, todos los participantes. Como decía, va a haber más muestras, van a venir más actividades. Y bueno, nada, gracias, muchísimas gracias. Dani, Ru. Agradecer muchísimo también el darnos este tiempo, ¿no? De aunque sea vernos en una pantalla, sería hermoso embriagarnos un poco en la muestra, pero bueno, quizás algún día se dé. Agradecer mucho también a la universidad em, y a todos los que estuvieron escuchando. Dani, ¿algo con lo que quieras cerrar? Sí, lo mío Ruth, a la unidad, gracias por habernos contactado, porque yo me sorprendí gratamente hoy de saber que Ruth es de Colombia, está tan luchada, entonces se me ocurrió que era una... Creo que la conexión de Dani no es como muy estable, me parece. Nos comentaba Dani que está en un lugar muy alejado y que le cuesta mucho trabajo la conexión, que es complicada, pero bueno, pues esperemos que pueda regresar. Y pues nada más me queda agradecerte Ruth por la convocatoria, a todos los que participaron, a los que accedieron, a quienes accedieron a estar aquí con nosotros en la charla. Y bueno, pues realmente nosotros esperamos poder tener otra charla con los participantes no hispanohablantes, que creo que también habrá mucho que decir. Estamos intentando hacerla, tendrá que ser una charla grabada para poderla traducir y poder acceder a Latinoamérica principalmente. Y bueno, pues agradeciéndoles a todos, agradeciéndoles a la Universidad del Espacio y bueno, pues pronto sabrán de todo esto.
Pues muchas gracias y no me queda más que despedirlos. Gracias a todos por estarnos escuchando, por estarnos viendo y gracias por sus aportaciones y sus maravillosos comentarios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.